Molt bé. Bé, moltíssimes gràcies per haver vingut. Anem a començar. Moltíssimes gràcies per haver vingut, de veritat, a este acte organitzat per la plataforma Només Bypass. Per a qui no me coneixeu, jo soc Cristina Domingo, soc membre de la plataforma Només Bypass i també veïna de la Canyada. En la taula m'acompanyen altres companys, com són Antonio Domingo, que viu a Godella i és una de les persones afectades directament per les expropiacions d'esta macroobra. La seva casa, en fi, si se fa la duplicació, se quedarà davall del paviment. Després, Guillem Tordera, que també és paterner, membre de la plataforma, i Mara Martínez, que treballa, és especialista en transport ferroviari i treballa en el centre de gestió de Renfe. Bé, la plataforma Només Bypass, vaig a fer algunes pinzellades. Nosaltres vàrem constituir-nos fa uns 6 mesos, formen part de la plataforma entitats tant d'àmbit estatal, autonòmic com local, de tots els pobles per on passaria esta autovia, i des de la nostra Constitució hem fet moltes coses. Hem fet 2 concentracions, hem publicat moltes notes de premsa, hem fet molta tasca de lobby en el sentit que hem parlat amb diputats i diputades autonòmics, del Parlament de l'Estat, càrrecs polítics, amb la idea, evidentment, de transmetre'ls que aquesta autovia no s'ha de duplicar. I també en este últim exercici, ara en els pressupostos generals de l'Estat, hem intentat que el govern suprimira la partida pressupostària destinada a la duplicació. No ho vam aconseguir, però continuarem intentant-ho. A banda d'això, anem a fer un escrit al Comitè de Peticions de la Unió Europea per a que se pronunciï sobre aquesta obra i anem a anar també a unes altres instàncies del Parlament Europeu perquè confiem que aquesta obra, que com anirem explicant-vos, no té cabuda en el 2022, no se realitzi. Nosaltres pensàvem que el Ministeri de Transports no faria esta duplicació perquè confiàvem que el compromís que havia adquirit en el govern de Zapatero, de Rodríguez Zapatero, el director general d'infraestructures d'aquell moment, que en aquell moment era Víctor Morlán, compliria la seva paraula. Però en aquesta legislatura, quan va començar en el Ministeri José Luis Ábalos, va reactivar l'expedient i en aquests moments l'obra que hi ha prevista fer és una duplicació en un tram de 23 quilòmetres de Puçol a Riba-roja del Túria. Se farien 2 calçades, una en cada sentit de la marxa, cada calçada amb 2 o 3 carrils, de manera que per això no parlem d'ampliació, parlem de duplicació, perquè passaríem de 6 carrils al voltant de 12 carrils. A banda, en els trams on hi ha incorporacions, també més carrils encara. La idea que té el Ministeri és separar el trànsit, el que ells diuen d'agitació, que és el comarcal, el de l'àrea metropolitana, del de llarg recorregut. De manera que el trànsit de llarg recorregut només tindria 3 punts on accedir o d'on anar-se, d'on eixir de l'autovia, que serien l'autovia de Llíria o la d'Ademús, la de Madrid i la B30. Este seria, a grans trets, el projecte que volen executar.
Quan el bypass es va aconseguir parar, va ser, en fi, l'entitat, l'associació que va un poc ser la punta de llança per aconseguir aquesta paralització va ser l'Associació de Veïns de la Canyada. L'Associació de Veïns de la Canyada va fer moltes mobilitzacions, va aconseguir, en fi, aglutinar a tot un entramat d'associacions i d'entitats de Paterna i també se van sumar de més pobles i se va aconseguir aquest compromís de almenys paralitzar l'autovia i sincerament vos diguem, nosaltres pensàvem que la cosa s'anava a quedar allí. En aquell moment la consigna de Paterna era no altre bypass per Paterna. En aquests moments la plataforma Només Bypass diguem, no només no altre bypass per Paterna, sinó no altre bypass per cap altre lloc, perquè una obra d'aquestes característiques no té cabuda en l'any 2022 en l'emergència climàtica en la que ens trobem. Jo vaig a parlar de quina és la justificació per la qual el Ministeri diu que s'ha de fer aquesta obra. I els meus companys parlaran dels impactes que tindria i de les alternatives que hi ha a aquesta duplicació. En 2022, com dic, en les lleis de canvi climàtic que hi ha en vigor, en els compromisos de reducció d'emissions que ja estan firmats per la Unió Europea, que són, per a dins de 8 anys, una reducció del 55% de les emissions de CO2. O sigui, en aquesta situació d'emergència climàtica, a on penseu vosaltres que cap una duplicació d'aquestes característiques? O sigui, és una situació molt kafkiana, la veritat. Però no només això, és que hi ha un pla d'infraestructures que diu concretament: en el transport per carretera, les actuacions se centraran en la conservació i en el manteniment viari i la millora de la seguretat vial i el condicionament. Això és el que diu el pla d'infraestructures. Com veieu, retocar, mantindre, repavimentar, arreglar clots, aquesta és la filosofia del pla. Però resulta que, com que parla de seguretat vial, el Ministeri diu que la duplicació se farà per a millorar la seguretat vial. És el subterfugi, és l'eufemisme que estan utilitzant per a fer una obra d'un impacte duríssim, però que no s'enisca dels marcs que planteja el pla d'infraestructures. S'enix de la seva filosofia, però estrictament, com ells parlen, i no només parlen de seguretat per a justificar aquesta macroobra, també parlen de lo mateix, de seguretat per a duplicar la pista de Silla i també per a la B21. És l'argument que estan utilitzant actualment. I bé, anem a analitzar si el bypass és segur, si és insegur, les xifres de vehicles que transcorren en aquests moments pel bypass. Jo vaig a comentar-ho i vosaltres tragueu les vostres conclusions. En l'any 2018 se preveia que circularen pel bypass 125.000 vehicles. En l'any 2022 circulen pel bypass, no arriba a 100.000 vehicles. Però no només això, és que a partir d'ara van a circular menys vehicles pel bypass, perquè està la pujada del preu dels combustibles, que això va a suposar inexorablement una reducció del trànsit que circula pel bypass i també una progressiva relocalització de l'economia, en la qual cosa van a circular menys camions. Però no només això tampoc, és que fa 2 dies, és possible que hàgiu llegit la notícia, se publicava la notícia següent en titulars:
España repartirá 120 millones en ayudas a las empresas que aparquen el camión para mover mercancías en tren. O sigui, són una subvenció de la Unió Europea. Però bueno, ahí està, ahí està. Per això, amb aquesta tendència a la baixa, quina justificació té aquesta obra? I després, l'altra qüestió, la de la seguretat. Ara després, Guillem vos explicarà quines són les alternatives que plantegem la plataforma Només Bypass per a millorar la seguretat en la infraestructura actual. Però bueno, ells parlen de seguretat, molt bé. Hem consultat els anuaris estadístics d'accidents i precisament en el tram que volen duplicar és un tram que no té més accidents que la resta del bypass. És més, resulta que per a la quantitat de vehicles que estan circulant pel bypass, precisament per estos 23 quilòmetres hi ha menys quantitat d'accidents, és a dir, hi ha menys sinistralitat. Aleshores, clar, ens podem preguntar, amb aquestes dades, com s'explica esta duplicació? Com s'expliquen estos impactes tan forts que tindrà aquesta infraestructura? Com se pot encabir això en el moment social, en el moment d'emergència climàtica que estem vivint i, a més, amb un pressupost de 1.000 milions d'euros. De 1.000 milions d'euros, no? O sigui, com se pot? Jo vos dic, o sigui, jo crec que això té per a mi una única explicació, i és que en aquests moments estem pugnant dos models. Un model que és el dels tecnòcrates, el de les grans infraestructures superimpactants en el territori, un model que és devorador d'energia, el model que volen també les grans empreses d'infraestructures, constructores d'infraestructures, les grans empreses, que el que volen és continuar així. I tenen uns think tanks, que són uns creadors d'opinió, que el que volen és dir a la societat, no, això és progrés. Això és progrés. I després hi ha un altre model, que és el que pugna per ser majoritari, pel que apostem nosaltres i altres plataformes que també estan per fer un altre tipus de desenvolupament. I és dir, bueno, estem en emergència climàtica, estem en una situació que mireu, jo poso un exemple, és com un riu, estem en una situació d'un riu que s'ha desbordat. Aleshores hem d'aconseguir que aquest riu torni a la mare, que aquestes aigües tornen a la mare, i això significa autorregulació, això significa autocontenció, això significa decreixement, però un decreixement ordenat, democràtic, participatiu, col·lectiu. Són dos models que són absolutament contradictoris. I precisament la plataforma Només Bypass no estem només plantejant, no, és que estem en contra d'una infraestructura molt impactant, evidentment que sí, però no és només això, estem treballant per un altre tipus de societat, per una altra societat diferent, participativa, igualitària, del decreixement feliç, i en això estem, i volem que ara que ens hem juntat, després ara que estem eixint de la pandèmia un poc, volem que vosaltres ens acompanyeu en aquest camí tan il·lusionant, i bueno, esperem aconseguir, perquè si estem així treballant voluntàriament és perquè ens creiem que és possible, perquè pensem que se pot parar, que pot haver un altre Víctor Morland que definitivament doni carpetazo a aquesta infraestructura, i en això estem. Jo ho deixo així, i com estem gravant l'acte, ara dono pas a Antonio Domingo, i ell us parlarà dels impactes que tindria aquesta infraestructura. En principio quería hablar en castellano. Bueno, la cuestión es que, por lo que ha dicho Cristina en su magnífica exposición, ha hablado de esta obra, de este proyecto, como si fuera algo, una palabra, un eufemismo,
porque realmente no se ajusta a la realidad de los hechos. Yo diría que es un fraude de ley, porque están encubriendo mediante un título que no se ajusta en absoluto a lo que luego van a realizar, para de esa forma que la gente que no está enterada de qué va el tema se piense que el título se ajusta a la realidad de lo que van a hacer. Dice, mejoras funcionales de la seguridad vial y medioambiental. Bueno, pues de eso nada en absoluto, porque no han hecho nada durante todos estos años, de ninguna mejora, y resulta que ahora nos van a destrozar todo lo que el medio ambiente que tenemos para luego plantar 4 arbolitos y decir que van a reparar el medio ambiente. Eso no es, evidentemente. Eso es tomarnos el pelo. Mi parte era hablar de las afecciones. Y evidentemente dentro de las afecciones, pues yo me he ido a ver lo que está diciendo los técnicos en la materia, porque yo soy un ciudadano de a pie y me guío por los científicos, por los expertos en la materia. El grupo intergubernamental de expertos en cambio climático, de 195 países, recientemente, habrán visto ustedes, el 28 de febrero, publicaron una nota alarmante, más que alarmante. Estamos ya en un callejón sin salida, como decía Cristina. El río s'ha desbordat y tenim que intentar que torne a la mare. Y para eso, o han de cambiar todos los planeamientos, o aquí nos vamos a pasar lo que está pasando, lo que estamos viendo ya. Lluvias más intensas y más frecuentes, sequías alarmantes, cambio de temperatura, con eso sube el nivel del mar, hay fauna que está viéndose resentida por esos cambios ya climáticos, hay lugares donde tienen pobreza energética, es decir, todos en el mundo. Y aquí en la Comunidad Valenciana se puede ver en la Declaración de Emergencia Climática del año 2019, donde se dice que precisamente la Comunidad Valenciana es uno de los lugares donde más podemos vernos afectados por el cambio climático, porque estamos en el Mediterráneo, por nuestras condiciones climáticas, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros hemos de ser los que más luchemos en este campo. En ese punto hay que recordar también pues, que la Ley de Emergencia Climática Europea lo que nos está diciendo es que se tienen que adoptar ya una serie de medidas, esta es del año 2021, una serie de medidas inmediatas. Lo que no se puede hacer es dejarlo para otro momento. Y todas esas medidas se dan de bruces completamente con este proyecto, porque este proyecto no respeta en absoluto todas esas medidas. Entre otras, tenemos aquí en España varias, como ha comentado Cristina, el plan, el PITBI, que se le conoce, que tenía vigor desde 2010 hasta 2024, donde se dice que se ha de priorizar el transporte por ferrocarril de mercancías y de personas, porque eso aligera el tráfico rodado. Y aquí en este proyecto lo que se hace es construir, desdoblar la carretera, cuando el propio PITBI dice que no se deben desdoblar carreteras, lo dice expresamente, como se ha podido leer. Pero no solamente el PITBI, es que más recientemente el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España para los 140.000 millones de euros que nos van a venir de Europa por el tema COVID, pues ahí claramente lo dice. Tenemos un stock de infraestructuras de transporte y no se debe hacer más en el ámbito del transporte por carretera, sino que se debe simplemente remediar, conservar, mantener, eso sí, evidentemente, y cumplimentar todo lo que está por hacer, pero dentro de lo que ya está hecho, no crear unas infraestructuras como esta, que es una calzada por un lado y otra calzada por otro lado. Eso no es ampliar, eso es duplicar, desdoblar, eso no es lo que prevén estas normas. Y ya veremos cuando Europa vea lo que aquí se va a hacer, si es que se hace, porque para eso estamos luchando, para que no se haga. Porque no solamente afecta esto al cambio climático, es que también hay que ver las afecciones directamente a nuestra salud. O sea, ya el cambio climático ya afecta a nuestra salud, pero es que además cualquier tipo de emisión del transporte por carretera nos está provocando, según dice la Agencia Europea del Medio Ambiente, y eso ahí en la página web se puede ver, el 45% de la contaminación atmosférica que tenemos en Europa viene del transporte por carretera. Y entonces aquí estamos dando aliciente al transporte por carretera. Y esa contaminación atmosférica
a nosotros nos repercute en algo, porque hay gente que dice, bueno, el ruido, sí, efectivamente, la contaminación acústica es uno de los elementos a tener en cuenta, pero la calidad del aire, que en este proyecto no se dice nada en absoluto de esa calidad del aire, ¿eh? Y ahí tenemos una serie de afecciones que también la Agencia Europea lo dice. Todos los años en Europa mueren aproximadamente 1 millón de personas, 1 millón, por el problema de la calidad del aire. Y si se siguieran las pautas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, por lo menos un 58% de las personas que fallecen por esas causas se podrían salvar. Es decir, no solamente Europa, el resto del mundo, la OMS nos está dando unas directrices de por dónde tenemos que hacer para no tener esos problemas de salud. Porque parece mentira, pero la calidad del aire puede afectar no solamente en temas de alergias, que es lo más normal que lo podemos ver, o enfermedades pulmonares, también cardiovasculares y cerebrales. Es la causa de muchísimas muertes en Europa por la calidad del aire. Pero es que el problema del ruido, que parece que también solamente nos puede afectar por una molestia sonora, no, afecta, además de la calidad del sueño, por ejemplo, también provoca una serie de enfermedades que también están diagnosticadas y están registradas, y también producen muertes. En esta página web de la Agencia Europea del Medio Ambiente viene la reseña, vienen las cifras, y por lo tanto no es que lo estemos diciendo nosotros, lo dicen entidades expertas y oficiales que saben de qué están hablando. Por lo tanto, estamos hablando de estos elementos muy importantes que el proyecto de uno no dice nada y del otro que dice vamos a poner una serie de pantallas acústicas y asfalto fonabsorbente, vamos a reducir la velocidad a 100 km por hora. Ahora en el proyecto, ¿por qué no lo hacen ya? ¿Por qué no lo ponen ya para remediar el problema que hay ahora? Luego lo dirá Guillem. Pero eso también evita una serie de afecciones. No lo están haciendo ahora, lo van a hacer, dice que lo van a hacer en el futuro. Y esas pantallas, para los que vivimos ahí, sabemos que no cumplen suficientemente con esos requisitos para evitar el sonido. Porque cuando el aire cambia, igual te viene del oeste que del este, ya el ruido te viene por un lado o por otro. Y además la carretera no va solamente en recto, va haciendo una curva, por lo tanto te viene en un sitio y por otro. Y sabemos perfectamente los que estamos allí que es muchas veces insoportable el ruido. Cuanto más aire hace, más ruido te viene. Con lo cual las pantallas que van a colocar, y lo podéis ver en el proyecto, no son suficientes y solamente serviría si hubiera una especie de túnel que cubriera todo eso. Como no lo va a haber, porque eso es inviable, pues entonces el sonido lo va a haber. Y no solamente los que estamos viviendo allí, es que aquí tenéis en Paterna y La Cañada escuelas, institutos, centros de educación especial que ya están sufriendo el sonido. Ese ruido les está haciendo que no lo dice la Agencia Europea del Medio Ambiente, el ruido no permite que las clases se impartan igual, que se aprenda del mismo modo, afecta al estudio y afecta indudablemente a la concentración y al disfrute. Y entonces, por lo tanto, dicen que van a poner una serie de cristales, bueno, y cuando los niños salgan al recreo, ¿qué? Y cuando las ventanas se tengan que abrir, ¿qué? Es decir, no es suficiente. Pero es que si los problemas los tienen ya, ahora, si se hace la ampliación, si se duplica, la calzada la van a tener más cerca, con lo cual el ruido lo van a tener más cerca. Es decir, no nos pueden tomar el pelo de esa forma. La declaración de impacto ambiental tiene 68 páginas, está publicada en el Boletín Oficial del Estado en el año 2018, 4 de abril, las resoluciones de 19 de marzo, día de San Josep. Seguramente en Madrid no trabajaban y aquí estábamos de fiesta y no lo hicieron. Hay que ver todo lo que dicen, todos los problemas que recoge esa declaración de impacto ambiental, porque no solamente es todas las alegaciones que realizaron los ayuntamientos, las comunidades de vecinos, las asociaciones particulares, sino además todo lo que va tocando. Es decir, por ejemplo, toca las zonas inundables. Y dices, bueno, ¿lo harán para que no haya ningún problema? Bueno, pero si aquí precisamente tenemos el barranco
de la Font, que tuvo lo dice el propio Declaración de Impacto Ambiental. Recientemente ha tenido unas grandes inundaciones, bueno, ¿y me vas a poner una obra ahí que pueda provocar otra inundación? Es decir, eso hay que cuidarlo. Pero no solamente es ahí, el barranc de Carraixet también, en la zona de Bétera. Es que había que ver las imágenes de hace 2 días, desbordado por completo. Y ahí quieren poner otros puentes, otras construcciones, ¿para qué? Para que a lo mejor, haciéndolo así, pues se desborde no en el mar, sino donde están las poblaciones. Es decir, genera mayor problema. Y no solamente ese, hay otro que se llama el Pozalet, que da al cauce de la Albufera, lugar protegido, evidentemente. Y eso, lo que no sé es cómo pasó la criba de la consellería pertinente. Porque, claro, cualquier fluido contaminante que caiga en ese barranco del Pozalet puede ir a parar a la Albufera. Y eso puede provocar un delito ecológico. O sea, increíble. No solamente tenemos problemas de inundación, es que también toca el Parque Natural del Turia, en la zona donde están la acequia de Moncada y la acequia de Cuarfa-Aitanar. Y ese espacio está protegido especialmente por la Ley de la Huerta de Valencia. La Ley de la Huerta de Valencia entró en vigor días después que esta declaración de impacto ambiental. Y quizá por eso se han salvado de que no haya tenido que emitir un informe el Consell de l'Horta, que aún no estaba creado, pero ahora ya está creado. Y veremos, cuando nosotros le enviemos un escrito, si el Consell dice algo o no dice nada, porque precisamente protege especialmente toda la huerta de Valencia y se introduce un tramo hasta este lugar, que está atravesado por el bypass. Pero es más, es que hoy en día hay un puente. Como van a haber 2 calzadas, van a hacer 2 puentes. Y lo dice, ahora son 1.700 metros los que recorre en ese paraje protegido. Cuando estén esos 2 puentes, van a ser 2.500 por un lado y 2.500 por otro. O sea, en un espacio especialmente protegido por nuestra comunidad valenciana. Y eso se permite aquí. Pues vamos a intentar que no se permita. Porque no solamente están esas afecciones, también están las del patrimonio histórico, cultural, paleontológico. En el proyecto se habla de un paraje que es el yacimiento íbero del Tos Pelat, que está entre Bétera y Moncada. Bueno, pues resulta que hemos hablado con el arqueólogo municipal de Moncada, poniéndole en evidencia que hay un tramo, una esquina de ese yacimiento que está catalogado como bien de interés cultural y por lo tanto no se puede tocar, bueno, pues que lo atravesaría el nuevo trazado. Y ante eso, en su momento, pues nadie se dio cuenta y ahora pues lo hemos puesto de manifiesto. Veremos qué se puede hacer ahí. Me imagino que dirán, pues esto habrá que tocarlo, porque bueno, no puede ser, porque parece ser que dijeron, bueno, no es muy grave, porque toca un cachito solo. Bueno, pero ¿para qué están las leyes? ¿Será para cumplirlas? Y si hay que protegerlo, porque aún están haciendo ahí prospecciones arqueológicas. Y hablo de este yacimiento como hay otros elementos que vienen todos descritos en esa declaración de impacto ambiental. Yo que conozco Godella, pues sé que está allí el asagador, sé que hay un cacherulo, que es una construcción de estas típicas valencianas, hay otra masía, la masía de Chamandreu, está la masía de Mas de San Mauro, que dice, no, ¿qué pasa cerca? Lo vamos a poder intentar, pondremos por aquí, por allá, ¿no? Tenemos también el Pozo de San Juan, un acuífero donde se van a tocar varias de sus tuberías, pero pueden llegar inmisiones al agua, al acuífero, y se plantea inclusive la situación en esta declaración de impacto ambiental, hay que intentar evitar que no entre contaminación al agua, evidentemente, pero bueno, si no lo hacemos, no entrará. Pero si lo hacemos, pues cabe el riesgo de que entre, igual que hemos hablado antes, de los barrancos que van a un lugar y a otro. Todo esto nos afecta, sin duda alguna, a todos los que estamos, en primer lugar, a todos los habitantes de la Comunidad Valenciana, porque esta es una obra que nos afecta a todos, más en concreto a los que estamos próximos y mucho más a los que estamos afectados por las expropiaciones.
Con el tema de las expropiaciones ya se están comunicando. Empezaban las actas de ocupación el día 22 de marzo y estará entre el 22 de marzo y el 7 de abril. A nosotros en Godella el 31 y el 1 de abril. En este caso, pues se supone que nos compensarán con una cantidad económica, pero ¿quién quiere que le tiren de su casa? Con esa cantidad que nos van a dar, que todos sabemos que no es suficiente, que incluso en nuestra reunión con el delegado de gobierno dijo: no se preocupe, ustedes pueden luego recurrir al jurado provincial de expropiación. Claro, evidentemente. Ya saben ellos que nos van a dar menos de lo que toca. O sea, que nos van a tocar, pues eso, hablar con abogados, con peritos, hacer una serie de gastos para que luego nos den un 10% más, que luego se nos van gastos por allá. Es decir, que lo que nos vayan a dar no cubre en absoluto el perjuicio que nos van a ocasionar. Pero no solamente es un perjuicio material, sino que es moral. Es decir, ahí hay gente que está viviendo su vivienda habitual. Gente que lleva generaciones disfrutando de esas viviendas, todas las familias. Y sin embargo, pues se van a ver privados de todo eso. Y eso no tiene precio, eso no lo paga nadie. Pero no solamente es que nos vamos a ver a nosotros afectados desde el punto de vista económico, sino que también económicamente afecta a zonas de huerta, afecta a muchos naranjos que hay allí, de otro tipo de plantación. Y bueno, por supuesto, evidentemente, toda la zona boscosa y de masa forestal que tenemos allí, zona rural, porque los expertos en la materia lo que dicen que una forma de mitigar el cambio climático y todos estos gases que se están enviando a la atmósfera son los árboles, la vegetación, que cumplen varias funciones y unas de absorción de todos esos elementos. Si ahora los quitamos todos y metemos asfalto, pues todas esas posibilidades se van al garete. Y si se destruye eso, además de que se produce un impacto visual que perjudica también el efecto visual paisajístico, también se incumplen las leyes del paisaje de aquí de la Comunidad Valenciana, pues con eso nos vamos a encontrar con un panorama, si se ejecuta, que los que se queden, las fincas que se queden al lado, se van a ver perjudicadas y que posiblemente en mayor medida que los que se les expropie, porque se va a depreciar, sin duda alguna, económicamente todas estas inmuebles, bien sean tierras, bien sean casas, porque ¿quién va a comprar luego si uno necesita vender o quiere vender lo suyo, sabiendo que ahí hay 150 metros de asfalto, con circulación, con tráfico rodado, con todo lo que hemos dicho de problemas de salud, medioambientales, etcétera, etcétera, etcétera? Pues evidentemente esos van a estar también perjudicados y ahí no hay compensación alguna y por lo tanto también el perjuicio económico se va a sentir ahí. Ante todo esto, los ayuntamientos, y en concreto el de aquí de Paterna, ya hizo muchísimas alegaciones y se dijo que no a este proyecto, lo rechazó de pleno en esa declaración de impacto ambiental. Y ayuntamientos ahora, como el de Godella y el de Manises, recientemente, en los plenos que tuvieron lugar el 27 de enero de este año, aprobaron mociones en contra de este proyecto, pidiendo la paralización y, en su caso, la anulación del mismo. Son razones más que suficientes para que ellos sigan adelante y que esperemos que las otras actuaciones que llevemos a cabo en les Corts Valencianes, en el Gobierno, en las Cortes españolas también, posiblemente, y en su caso, en el Parlamento Europeo o en la Comisión Europea, pues entre todos se pueda hacer. Pero entiendo que vosotros aquí, que ya sabéis lo que es luchar por lo vuestro, entiendo que tenéis que seguir por esta lucha, porque entre todos creo que lo podemos conseguir, como lo habéis conseguido con les moles y otras cosas. Por lo tanto, lo que os es ánimo y a luchar por esto. Pues moltes gràcies, Antonio. Muy bien, me han invitado a daros aquí una pequeña pincelada sobre una alternativa en relación con el ferrocarril como alternativa a la carretera. Me presentaban como experta, bueno, soy trabajadora del ramo y algún conocimiento tengo, tampoco voy de más allá. Sí que es cierto que cuando nos hablan de infraestructuras en este país, todo el mundo pensamos en las grandes carreteras, en las grandes autopistas y se nos olvida que existe el tren.
No hace falta decir ni dar más datos para que todo el mundo sepamos que el medio de transporte de gran capacidad, más eficiente, más ecológico y más efectivo es el ferrocarril. Podríamos hartarnos aquí de dar datos y me parece que no merece la pena. Cuando nos hablan de infraestructuras del tipo como la que nos ocupa, del bypass, de las grandes autovías y autopistas, nos hablan de la capacidad, sobre todo, del transporte de mercancías. Pues son los grandes camiones los que ocupan ese volumen que se supone que no puede soportar el bypass. Muy bien, deciros que el transporte de mercancías en España supone por ferrocarril el 4% del transporte global de mercancías en España, el 4%. La media de la Unión Europea está en el 18%. Solo están por detrás de nosotros Grecia e Irlanda, a la altura del betún, señores. Estamos a la altura del betún en transporte de mercancías por ferrocarril. Si nos vamos a los informes del propio Ministerio, de por qué se da esta situación, nos hablan de que tiene limitaciones porque comparte la capacidad de la infraestructura con con trenes de pasajeros. No hablan de que la capacidad de la infraestructura no se ha tocado en muchísimos años porque estaban construyendo una red en paralelo, la del AVE, para los señoritos que puedan pagarla. Habla, por otro lado, de que hay limitaciones con las infraestructuras porque no disponemos de apartaderos de gran capacidad para trenes de hasta 740 metros, que es lo que permite la Unión Europea. Vuelta a lo mismo, no se ha hecho la necesaria mejora de las infraestructuras en cuanto a las vías de apartadero. Pero yendo más allá, el propio informe de INECO, del Instituto Ferroviario del Ministerio de Transporte y Movilidad y Agenda Urbana, que es el nombre, muy grandilocuente, habla de las dificultades de interoperabilidad derivadas de la existencia de dos redes de características técnicas diferentes, lo que incide en que las restricciones presupuestarias hayan ido al convencional, porque lo poco que se ha gastado en ferrocarril se ha gastado en AVE. Volvemos al inicio, seguimos transportando el 4% de mercancías por ferrocarril, el medio más efectivo, más eficiente, más ecológico. ¿De qué estamos hablando? ¿Es necesario realmente construir grandes autopistas o es necesario potenciar el ferrocarril? Cuando se habla de que se van a dar subvenciones para aparcar el camión, no hace falta subvenciones para aparcar el camión, hace falta voluntad política, y hacen falta soluciones que hagan que se derive el transporte de mercancías al tren de forma casi obligatoria en muchos casos. El que vaya con destino a una ciudad portuaria para embarcarse, existen los enlaces ferroviarios con los puertos, con el puerto de Barcelona, con el puerto de Valencia, con el puerto de Algeciras. No es necesario transportar 50 camiones, cuando el contenido de 50 camiones se puede llevar en un tren de 700 metros, si tenemos por dónde llevarlo y dónde apartarlo. Cuando hablamos de la falta de capacidad de la red, porque van los trenes de viajeros por ella, la media de velocidad de los trenes de media distancia en España está en 80 por hora, porque los tramos de los cantones, los tramos de circulación de un único tren entre señales son muy largos, porque se están cerrando estaciones intermedias. Entonces, claro, si un tren sale de aquí y hasta que no llega aquí no puedo expedir otro, y este tramo es de 20 minutos, si yo pongo una estación intermedia, duplico la capacidad de esa vía. Ni siquiera estamos hablando de grandes inversiones, estamos hablando de mejoras puntuales o, en ciertos casos, de recuperar aquello que ya se tenía. De recuperar en muchos casos. Hace ya un año de la tormenta Filomena que cortó la vía entre Utiel y Cuenca. A día de hoy no solo sigue cortada y haciéndose un mal servicio por carretera, están planteándose el cierre definitivo. Vergonzoso.
más vergonzoso todavía que desde el Ayuntamiento de Campo Robles digan: yo con que me amplíen la línea de cercanías de Utiel hasta Campo Robles me doy por satisfecha. Sin comentarios. Creo que ahí entrar sería, bueno, básicamente, ¿qué quiero decir con todo esto? Hay alternativas. Cuando nos quieren vender que la única alternativa es la gran construcción de la que se benefician especulativamente las grandes compañías, sí que hay otras alternativas, mucho más eficientes, mucho más lógicas, que realmente cumplen con ese compromiso de reducción de las emisiones de CO2, que una inversión mucho más pequeña de lo que va a costar solo este tramo conseguiría una mejora en toda la red de muchos pequeños problemas que supondrían una mejora de la capacidad muy importante. Y ahí, bueno, quien tenga interés, pues en el informe del Observatorio del Ferrocarril del 2020 hay 200 páginas con datos, en los informes que se emiten cada varios meses del Instituto de INECO, del Ministerio de Transportes, también habría mucho. Me ha parecido que no era interesante hablar de dar cifras, sino dar este tipo de ideas. Yo pondría un ejemplo, sobre todo en el tema de las mercancías, de algo que hace ya como unos 20 años hizo Suiza, que no es precisamente un país comunista ni nada por el estilo. Suiza está justo en el medio de Europa, como bien sabéis, y gran parte de las mercancías que van pues, de Francia a Polonia, o sea, que atraviesan Europa, tenían que pasar por su territorio. Hace ya eso, alrededor de 20 o 20 y tantos años, se planteó la obligatoriedad de que todo el transporte de mercancías por carretera pasante se montaba en un tren en una frontera y se bajaba del tren en la otra frontera. Tenía que ir necesariamente por ferrocarril. Eso es apostar por un sistema eficiente de mercancías, que encima tiene otras ventajas, y es que como el conductor o la conductora de ese camión en ese trayecto va descansando, suelta aquí el camión y cuando lo coge allí ha tenido el tiempo suficiente de descanso para volver a conducir, que es que puede ser hasta rentable para la empresa. Y lo que les costaba ese transporte por ferrocarril era más barato que el precio de las autopistas, que en Suiza, por lo visto, no son precisamente baratas. Cuando hablo de que hay medidas que van más allá de la subvención de la limosnita por aparcar el camión, hablo de que un tren de Irún al puerto de Algeciras llevando mercancías es mucho más eficiente que todos los camiones que allí van, y desde allí que se embarque a donde quiera. Que el transporte de carretera de mercancías debería ser el que lleve a cabo lo que el ferrocarril no puede hacer, que es el mecanismo de capilaridad. Llego a Valencia con el tren y de Valencia a Godella, a Burjasot, a Sagunto, me voy a la empresa, a la puerta de la empresa con el camión, en muchos casos con el pequeño camión. Creo que cuando nos quieren vender que la modernidad pasa por la gran burrada de la que se van a beneficiar las grandes empresas constructoras, tenemos que ser conscientes de que otra alternativa no solo es necesaria, sino que es posible y que puede beneficiar a todos y todas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, soy Guillem Tordera, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ver, yo vengo a explicar, yo soy de la plataforma y aparte personalmente soy usuario del bypass por mi trabajo, entonces el estudio de campo lo tengo hecho, por suerte o por desgracia, por mi trabajo. Paso muchas horas en la carretera, hago transporte de corto recorrido y soy usuario intenso del bypass. Entonces, aparte de todos los argumentarios que han dado mis compañeros y mis compañeras, yo vengo a hablar un poco de lo primero que se podía hacer, ¿vale? Porque incluso las mejoras que estaba planteando la compañera en ferrocarriles requieren de pues, contratar más personal o comprar más máquinas, dedicar algo de dinero, una minucia comparado con el presupuesto que tiene el bypass, que la compañera comentaba que sin duda va a llegar a los 1.000 millones, todos los expertos apuntan en esa dirección.
Entonces, con inversiones mínimamente, el ferrocarril ya podría desahogar de camiones el asfalto. Pero es que incluso antes de eso, medidas que se pueden llevar cambiando señales o llevando a cabo acciones que económicamente son micro gastos para un Estado o para la Generalitat, ya podíamos solucionar gran parte del problema que tenemos actualmente en el bypass. Comentaban que el bypass, así lo dicen, ¿no? Que decían que las previsiones eran 120.000 vehículos al día, parece que los datos reales son entre 80 y algún pico que se acerca a los 100.000 vehículos al día, de los cuales, datos oficiales, unos 20.000 o 25.000 vehículos de ese total al día son camiones. Ahí juntamos todo, juntamos camión pequeñito de 3.500 kilos, el que va repartiendo el pescado, la cerveza, etcétera, hasta camiones que son los trailers que todos conocemos. Entonces, ahí está todo en esos 20.000 vehículos. Esos 20.000 vehículos no todos son de largo recorrido, que es para lo que se supone que quieren hacer esta obra, para subir en unas plataformas de asfalto, más asfalto, a los trailers que no tienen destino en Valencia, sino que es tráfico pasante, como el caso de Suiza, ¿vale? Siguiendo esa lógica, si tenemos 20.000 vehículos de camiones, no he encontrado ningún dato y he buscado mucho de cuántos de esos camiones son pasantes, porque si la obra está sustentada en ese argumento, principalmente, y camuflada con la seguridad vial, nos gustaría saber ese dato. Es muy complicado saber cuántos camiones de los que paran en Valencia o tienen un contenedor que no va a parar en Valencia. O sea que vamos a hacer una gran obra y realmente ese dato concreto nadie apuesta por darlo de una manera oficial y contrastada. Podemos hablar de porcentajes adivinatorios, pero realmente no tenemos esa información. Entonces, al final, una parte ya un poco absurda sería que estamos planteando una gran obra con un gran impacto, con una gran depredación del territorio que no está sustentada con un dato real, ¿vale? No va a hacerse esa ampliación y no vamos a consentir que se haga porque es totalmente ridícula. Vamos a seguir dando argumentos. Dicen que hay muchos accidentes en el bypass, que hay muchas colas, muchos parones. Vamos a ver, el bypass actualmente, como pertenece a la A7, es un tramo de la A7, obviamente es una de las vías, desde que los romanos abrieron su vía Augusta, es una de las vías comerciales de Europa. Y claro que tiene tráfico, por supuesto que sí. Pero es que estamos en una declaración de emergencia climática y todas las directrices apuntan a lo que habéis escuchado una y otra vez de mis compañeros y compañeras. Entonces, la estimación es que a largo plazo el vehículo privado se desincentive y se aumente el transporte público. Todos los planes de movilidad, que por cierto hay un plan de movilidad estratégico del área metropolitana de Valencia que se llama PEMOME, que está en proceso de elaboración, que cuando se termine, se vote y se saque adelante, ese plan tiene el objetivo de reducir el uso del vehículo privado, aumentar la movilidad eléctrica, bicicletas, etcétera. Reorganizar todo en la movilidad del área metropolitana para reducir el movimiento privado. Entonces, por esa parte, si el PEMOME sale adelante, ya vamos a bajar el tráfico del bypass en un periodo corto de tiempo, ¿vale? Por otro lado, la estimación y todas las directrices dicen que tenemos que pasar el tráfico de carretera a tren, como estaban argumentando. Bueno, pues, por muy mal que hagamos eso, algo acabaremos haciendo en esa dirección. O sea, que se va a reducir. Ya estamos quitando vehículo privado, estamos quitando camiones, más o menos, pero la idea es quitar camiones. Entonces, al final, ese porcentaje de tráfico pasante que tú estás poniendo para justificar esa obra, tal vez no se sostenga por ningún sitio. Vamos a ir a mejorar, con la plataforma que tenemos ahora, haciendo inversiones mínimas, cómo podríamos solucionar ese problema que ellos adulen, que vamos a ver si es de verdad o no, ¿vale? Actualmente el bypass no tiene ningún control de tráfico. Todos somos conductores o conductoras alguna vez, o nos movemos en vehículos aunque no conduzcamos nosotros, y sabemos que cuando nos movemos por España, cuando llegas a un área metropolitana, a una circunvalación, por ejemplo en Murcia o en Madrid, tú entras y empiezas a ver señales de tramo de concentración de accidentes, a ver señales de radar, la velocidad máxima baja a 100, a veces a 80, porque quieren evitar que los coches vayan rápido, que hayan alcances y que se pare el tráfico en ese punto estratégico. Bueno, el bypass actualmente no tiene ninguna medida de choque en esta dirección. Ninguna. Vamos a explicarlo bien. Están diciendo que hay un tráfico colapsado que se para muchas veces y que necesita una mejora, pero las primeras medidas de choque, que son cambiar la señalización y hacer un plan estratégico establecido con la DGT,
que es como lo primero que se puede hacer, ¿vale? Un ejemplo, cuando tenemos una gotera, lo primero que hacemos es poner un cubo. No hemos puesto ni el cubo, ¿vale? La gotera está goteando. Hay un problema que puede solucionar con unas medidas tácticas muy rápidas y no se está llevando a cabo. ¿Qué propone la plataforma? Reducir la velocidad. Actualmente en el bypass, menos en un tramo muy pequeñito, que es cuando la 7 cruza el río Turia, que pone limitación de 100, todos los demás tramos de este 23 kilómetros están a 120 por hora. Los turismos pueden ir a 120 por hora y los camiones pueden ir a su velocidad máxima. Los camiones, trailers, pesados, pueden ocupar cuando quieran el carril central para adelantar. El primero de la derecha es suyo, el central lo pueden usar para adelantar. La práctica, si sois usuarios del bypass, es que vais a ver muchísimos camiones en el primero y en el segundo carril, que a veces te cuesta trabajo salir en una salida como turismo porque no te dejan salir, ¿vale? Otra medida de tráfico que no se cumple para nada es la distancia de seguridad entre vehículos. Los camiones funcionan en convoy, solapan los carriles y eso aumenta, la poca distancia aumenta los alcances, ¿vale? Dicen que hay muchos alcances. Bueno, algún técnico de tráfico habrá leído ese informe y habrá dicho, lo primero que habría que hacer es aumentar la distancia de seguridad. Digo yo, alguien lo diría, pero eso fue desoído, ¿vale? Actualmente no hay ninguna medida, repito, ninguna. Otra medida que se hace en esos tramos de concentración de accidentes, reducir la velocidad, aumentar la distancia, limitar el uso del carril central a los trailers. Los trailers deberían de ir por la derecha, separados 100 metros uno de otro, ¿vale? Y ocupar el carril central solo en caso de emergencia, adelantamiento, para evitar un alcance. No pasaría nada que los camiones fueran todos, no a 90, sino a 80 en convoy durante 23 o 27 kilómetros. No estamos hablando de una limitación para las empresas de transporte que van a bajar su rentabilidad porque el pedido va a llegar más tarde. Estamos hablando de que de ir a 90 a ir a 80 y de ocupar el carril central, el carril derecho y no ocupar el carril central, una diferencia en 27 kilómetros, podemos estar hablando de un retraso inferior a 1 minuto y medio, ¿vale? O sea que ese argumento tampoco se sostiene. Otra medida que se lleva a cabo en estas vías saturadas, que así les llaman, es la regulación de vehículos de gran volumen. Esos vehículos convoy que miden más de 12 metros, que llevan un vehículo adelante, uno detrás con unas sirenas, que llevan una hélice de un aerogenerador de 60 metros, una casa prefabricada que mide más de 4 metros de ancho y se sale del carril. Esos vehículos los hemos visto todos, ¿vale? Convoy excepcional, así le llaman. Esos movimientos tienen que pedir permiso sí o sí a la Dirección General de Carreteras y ese vehículo tiene un permiso para circular a tal hora, de tal kilómetro a tal kilómetro y tiene que ir con unas condiciones. A veces hasta los escolta la Guardia Civil, de lo voluminosos y lo peligrosos que son. A veces van a 40 kilómetros por hora y a veces generan un atasco en sí mismos. Bueno, de sentido común sería que la Dirección General de Carreteras no diera permisos para mover ese tipo de vehículos en las horas punta. ¿Pensáis que eso se hace? No. En cualquier hora punta podemos estar parados porque ha habido un alcance o porque un camión ha reventado una rueda y en la cola ver a un vehículo excepcional parado, junto con la gente que va a trabajar, junto con la gente que a veces va a sus escuelas, junto con los camiones que vienen de Dublín y van hasta Cádiz, todo está allí junto, a la misma hora, a la misma velocidad, en el mismo entorno. Entonces, ¿qué propone la plataforma? Que se tunelice el bypass. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vamos a un túnel en los Alpes, por ejemplo, en Italia, en Francia, hay túneles de 25, de 30, hasta cercanos a los 40 kilómetros. En esos túneles nadie quiere que ocurra un accidente. Ocurrieron accidentes en los años 90 muy catastróficos y murió mucha gente, ¿vale? Es muy problemático que haya un incendio, ese tipo de cosas. Se tuneliza. ¿Qué quiere decir? Que tú entras al túnel y empiezas a ver señales luminosas, radares muy intimidantes que te dicen no te acerques a más de 100 metros. Sabemos todos que la tecnología está muy avanzada. Hay sensores que se pueden colocar en los puentes que detectan la distancia entre velocidad de los camiones, que son vehículos muy voluminosos. Pueden anunciar que no estás cumpliendo la medida de seguridad y te puede hacer una foto y te puede denunciar, ¿vale? O sea que esa medida de señalización, señalítica, luminosa, horizontal, vertical, etcétera, que al conductor le diera la sensación de que está entrando en un túnel, que los camiones tienen que ir a la derecha, que se tienen que separar, que tienen que levantar el acelerador un poco, que los turismos no pueden pasar de 100 por hora, que tienen que ser también muy corresponsables con la dirección, con la distancia de seguridad, que los vehículos excepcionales no van a circular en las horas punta, ¿vale? Que los grandes polígonos de la zona
cambien sus horarios de entrada en las grandes factorías de más de 60, 70 trabajadores para no coincidir todos a entrada a las 8. Hay tantas cosas por hacer con unos cuantos miles de euros encima de la mesa, por decirlo claro, que no se han hecho, que es que se le ve mucho el plumero a ese eufemismo. Es que ese eufemismo no solo es que es un eufemismo, es que es un eufemismo muy triste, muy poco argumentado. Porque si usted me dice, como Ministerio y como Dirección General de Carreteras, de que tenemos un problema de tráfico, y yo le pregunto, ¿qué medidas ha puesto usted para contenerlo? Y me dice ninguna, pero me dice que va a ampliar esa plataforma, cogiendo el símil de la gotera, es como no reparar la gotera y cambiar el parqué primero, ¿vale? Vamos a poner el parqué de madera nuevo y ya arreglaremos la gotera, que está estropeándonos el parqué todos los días, ¿vale? Pues eso es un poco lo que quiere esta gente llevar a cabo, ¿vale? Entonces, medidas se pueden llevar muchas, ¿vale? El Ministerio de Carreteras, el Ministerio de Fomento quiere llevar a cabo, y el Gobierno valenciano, hay que decirlo, es cómplice, ¿vale? De momento el Gobierno valenciano no ha dicho, esta boca es mía como gobierno, como tripartito que es, al Gobierno de la Nación, no queremos esta obra, que es uno de los trabajos que la plataforma está llevando a cabo para que se posicionen en contra el Gobierno valenciano de esta aberración que quieren llevar a cabo. Entonces, básicamente, las medidas de contención se pueden hacer y se pueden llevar a cabo, ¿vale? El PEMOME ayudará a que el tráfico baje, el trasvase a los ferrocarriles, hablábamos de los camiones de largo recorrido. Una cosa que quería decir, que me vino a la cabeza ayer, un poco pensando en la exposición que íbamos a hacer aquí, es que ya se está escuchando hablar por parte de los gobiernos europeos que han visto un poco el problema que ha habido con el abastecimiento de energía, que ha venido en cascada con el abastecimiento de alimentos, que ha venido en cascada con la falta de grano que viene de Ucrania, etc. Y ya le vieron las orejas al lobo con el desabastecimiento que hubo en la pandemia, y al final ya están los políticos de alto nivel, estamos hablando de políticos europeos, están diciendo que tenemos un problema estratégico en cuanto a dependencia alimentaria, energética, etc. Dependemos en demasía de comer de lo que viene de fuera, de vestirnos de lo que viene de fuera y de mover alimentos de aquí para allá y de allá para acá. Y ya están hablando de medidas correctoras para que la Unión Europea gane autonomía en cuanto a abastecimiento de alimentos o de energía, etc. Esto, aunque no se diga, sigue una línea en que, si esa línea se lleva, aunque sea a la fuerza, también vamos a reducir el tráfico de mercancías, ¿vale? Porque hay medidas a futuro con bases de sostenibilidad ambiental que apuntan a eso, a que también es una vía de trabajo, reducir el movimiento de materiales por el planeta y de productos, que eso también favorecería el no transporte por carretera y lo que tengamos que mover por necesidad, que vaya por el tren, ¿vale? Eso es un poco lo que quería comentar. Otra cosa que hemos dicho de distinciones entre el camión y el tren, no hay datos concretos porque depende del peso de la mercancía, etcétera, pero en cuanto a emisiones, el tren contamina una media, llevando mercancías, de entre 5 y 10 veces menos que lo que contamina un camión, ¿vale? O sea, si a mí me llega un contenedor de melones que ha ido en un tráiler y llega a mi verdulería, a mi tienda o a mi mesa, ese camión, ese melón en sí mismo ha generado una huella de CO2 entre 5 y 10 veces superior a la que hubiera generado si hubiera llegado montado en un contenedor de tren. O sea que cuando decimos que es más eficiente, muchísimo más eficiente, ¿vale? Aunque esos trenes estén movidos con diésel y no estén electrificados, es muchísimo más eficiente a nivel de CO2, ¿vale? Eso es un poco lo que quería comentar en cuanto a los datos reales, la necesidad y el plan de choque que se podía hacer y que no se ha llevado a cabo. Pero no se ha llevado a cabo ni de una manera mínima, ¿vale? Podemos ver más medidas de contención del tráfico en cualquier ronda, circunvalación en España, que en el propio bypass, ¿vale? Eso es lo que quería comentar, y se abre un poco la sesión de preguntas. Sí. Sí, tienes toda la razón del mundo, y efectivamente esa DIA, esa declaración de impacto ambiental, está trasnochada, está ya caduca, no solamente por los hechos, sino por la legislación. Hay leyes posteriores que invalidan alguna serie de las cosas que se han tenido en cuenta en esa declaración. Hasta ahora, lo hemos dicho, el Ministerio ha hecho caso omiso.
pero vamos a seguir insistiendo y precisamente a la Dirección General de Medio Ambiente le presentaremos un escrito porque la Ley de Emergencia Climática española prevé la posibilidad de revisar las declaraciones de impacto ambiental. Y entonces, ¿por qué? Porque han habido, como tú dices, hechos nuevos y legislación nueva que afecta sobre aquello. Evidentemente, sería un sinsentido permitir que ante nuevos hechos, ante nueva legislación, sobre todo en esta situación de emergencia climática, se vaya a cometer algo que va en contra de la legalidad actual. Y en definitiva, por ahí es uno de los caminos que vamos a seguir. Entonces entiendo que sí que tenemos una vía para prosperar en este aspecto, ¿no? Sí, es una de ellas, evidentemente. Una de ellas. El problema que tenemos es que nuestras pretensiones van a parar a quien ha resuelto. Es decir, no hemos podido acudir a tribunales porque, claro, impugnar esto desde el punto de vista judicial es carísimo. La cuantía, estábamos hablando de la cuantía del proyecto, esa sería la cuantía del pleito. Imaginaos si por alguna de aquellas no nos dan la razón, nos ponen unas costas que con eso nos arruinan de por vida. Entonces, claro, tenemos que ir siempre mediante alegaciones y recursos de reposición que resuelve el propio Ministerio. No hay un tercero y el propio Ministerio es el que lo ha hecho mal. Entonces habrá un momento en que tendrá que cambiar. Pero la dirección, si lo hace mal, puede estar entrando en prevaricación. Estamos hablando ya que puede ser un delito. Y además no queremos solamente ir allí, sino también vamos a ir a instancias europeas. Es decir, vamos a mover todo lo que haga falta para que se diga lo que se tiene que hacer. Muy bien, gracias, María. Yo quería apuntar una cosa que no sé si es lo que la compañera igual quería trasladar, por lo menos yo he entendido eso y a la vez pienso que es súper interesante. Aparte de las mociones y de las vías, digamos, de presión política, no nos olvidemos de la vía judicial, ¿vale? Entonces, nosotros somos nosotros somos una plataforma que no tenemos ni recursos económicos ni un gabinete jurídico. Algunas asociaciones que están presentes en la plataforma tienen gabinete jurídico, pero es muy limitado. Y nosotros estamos luchando, digámoslo así, no estamos luchando contra un ayuntamiento o contra un gobierno o contra una consellería. Estamos luchando contra el Ministerio de Transportes, que es el ministerio que tiene el lobby más potente en cuanto a que aquí nadie me dice lo que tengo que hacer. Es como un agente externo del gobierno de la nación. Lo ha sido así con todos los gobiernos que han pasado por España. Entonces, creo que es muy importante que los partidos políticos que tienen medios y gabinetes jurídicos propios, que lo mediten y lo piensen muy mucho, que pongan en marcha la medida jurídica, ¿vale? Y que investiguen y que vean lo que estaba apuntando Antonio, esos indicios de fraude de ley, de prevaricación, etcétera, etcétera. Que creo que eso es, bajo mi punto de vista, al margen de la vía política, la vía más efectiva, la de los tribunales. ¿Y qué decir de los tribunales europeos? ¿Vale? Primera pregunta que has fet, vos comente a tu i a qualsevol membre de qualsevol entitat, associació que estiga present ací. La plataforma Només Bypass és oberta. Fa 2 setmanes es varen apuntar, diguem-ne, a la plataforma Extinció Rebel·lió, bueno, en anglès diuen, no? Extinction Rebellion, i també Amics de la Terra. Vull dir que contínuament es van incorporant plataformes, associacions, organitzacions. És a dir, que simplement quan acabe l'acte a qualsevol de nosaltres ho podeu dir. No tengo yo ni idea de los trenes como... Yo creo que con una inversión relativamente pequeña se podría hacer una mejora muy cualitativa, muy alta de la actual red, sin entrar en construir nuevas redes, por las mismas vías que tenemos, con mejoras de adecuación de apartaderos, de zonas donde los trenes puedan cruzarse o rebasarse uno a otro, con lo cual aumentan la capacidad. Si un tren no puede salir de aquí hasta que este no llegue allá, y el tramo es de 20 kilómetros, si el tramo lo acortamos a 10 porque ponemos un punto de cruce, un punto de rebase, a la mitad duplicamos la capacidad de esa misma vía. Es una manera un poco burda de explicar una cuestión técnica, pero bueno, por ahí ya los tiro. Quiero decir, claro, para eso hace falta
ciertas obras de mejora. Hace falta personal, porque esa nueva infraestructura, por pequeñas que sean, hay que atenderla. Se han cerrado muchas estaciones, muchos puntos de control, simplemente por falta de personal. Cuando yo entré en Renfe, de esto hace 30 y tantos años, éramos 80 y tantos mil empleados y empleadas. Actualmente la suma de Renfe y Adif, que luego se dividió, etcétera, está en 20 y pocos mil. Evidentemente ha habido avances técnicos que han hecho que no haga falta en ciertos ámbitos tanto personal, pero claro, también se ha triplicado en ese tiempo o más el transporte, o sea, el número de trenes rodando. No tiene sentido. Sí que es cierto que en puntos muy concretos haría falta a lo mejor una inversión en una nueva infraestructura o en una ampliación, pero básicamente lo que falta son medios humanos, mejoras técnicas, electrificación. Tenemos casi la mitad de la red, bueno, la mitad es un poco exagerado, pero alrededor dentro de un cuarto y un tercio de la red ferroviaria española, o no es doble, o no está electrificada, o las dos cosas. Una vía única sin electrificar tiene una capacidad muy limitada. Una vía doble electrificada, banalizada, o sea, con una serie de puntos de control que permitan una movilidad, digamos, rápida, aumenta la capacidad de una forma muy significativa. Y eso, en relación a lo que estamos hablando con el bypass, sería una intervención menor. Hablamos de que de Játiva a Alcoy, por ejemplo, es una vía única no electrificada. Se tarda hora y cuarto en ir de Játiva a Alcoy. Una mejora de esa vía, una duplicación de esa vía, triplicaría, por lo menos, o cuadriplicaría su capacidad y encima acortaría el tiempo en prácticamente unos 40 minutos. Por lo cual, donde ahora hay 3 trenes, porque la gente se va por la autopista porque es mucho más rápido, se podrían poner 10 circulaciones en cada sentido al día. Hablamos de Hoy hablamos de Cocentaina, hablamos de una zona industrial. Por ahí Mercancía no se mueve porque la vía se está cayendo a cachito, literalmente. Bueno, el proyecto este consta de 3 tramos, el tramo A, el B y el C. El tramo A va desde el Puig hasta aquí Paterna, la Cruz de Gracia, la carretera Lidia. El tramo B va desde ahí hasta la carretera de Manisa y Ribarroja. Y el tramo C va desde esa carretera hasta la A3, término ya de Loriguilla. Entonces, el que está ya en funcionamiento, el tema de expropiaciones, es el A. El B, no tengo yo constancia que hayan empezado ya las expropiaciones, pero creo que estará a puntito. ¿Por qué? Porque los presupuestos generales del Estado de este año llevaban partidas presupuestarias para 5 años, tanto para el tramo A como para el tramo B. Del tramo C no dijeron nada, pero del tramo A y el B sí. Entonces el A está más adelantado, ya tenía presupuestos para el año 2021, que se recogían en el 2022, y para el B, que es el que os afecta aquí, ya para este año ya tiene una primera partida presupuestaria. Y está pensado para desarrollarse en los años del 2022 al 2025. Eso sería la ejecución de las obras. A nosotros, cuando nos llamaron para hacer el acta previa de ocupación, que es la primera vez que te llaman y oiga, ¿usted qué tiene? Tal y cual, donde hacen la delimitación, ¿qué tiene usted? Una casa, tal. Ahí ya nos dijeron que la intención del gobierno era empezar las obras a finales del año pasado. O sea, va al trámite por urgencia y lo que quieren es empezar cuanto antes. De hecho, el levantamiento de las actas, como he dicho antes, ya han empezado desde el 22 de marzo y acabarán el 7 de abril. Lo que no sabemos es el tiempo que nos van a dar, porque no nos lo han dicho. Se lo comentamos en la reunión que tuvimos a la delegación de gobierno, que parecía un defecto formal, porque nos tenían que haber dicho cuándo nos íbamos a tener que ir y, por otra parte, cuánto nos iban a pagar. Y ni una cosa ni otra la decía, pese a que había un renglón que decía se les va a dar tanto conforme el recuadro que haya inferior. Y no ponía ni el recuadro ni la cantidad. Es una cuestión que nosotros alegaremos, pero que quiere decir que ya está eso ahí en marcha. Y yo creo que esa es la respuesta de esa primera parte. Sí. Yo ahora, contestando a lo de los accesos y por qué, vamos a ver, la mayor concentración de tráfico por transporte está de la A3
hacia el norte, ¿vale? La A3 es el punto de inflexión en el que el tráfico, por ejemplo, del norte de Europa tal vez pueda girar hacia la zona centro o acabar en Cádiz, pero pasando por Madrid, por el sur de Madrid, Toledo, etc. ¿Vale? Entonces, un punto de inflexión es ese. La concentración de tráfico, por lógica, cuando se junta la A7 con la A3, con la pista de Muz y con la de tráfico norte, esa concentración está acotada entre la A3 y Sagunto, ¿vale? A partir de la A3 el flujo de tráfico baja muchísimo, ¿vale? A la altura de Torrente, Calicanto, el tráfico se relaja. Entonces, ese es el tráfico el tramo que tienen en esos 3 tramos que acabarán proyectando, y es lo que nosotros tenemos que parar sí o sí, ¿vale? Entonces, en cuanto a los accesos, que está muy bien que has dicho eso porque hay otra contradicción, ¿vale? Esta plataforma la quieren poner en marcha para que el tráfico pasante, que no tiene ni origen ni destino Valencia, pase de largo y no se cruce con el tráfico de agitación o el metropolitano, ¿vale? Pero van a construir de esos nuevos carriles accesos a Valencia, hacia el puerto, la pista de Muz, V30, A3. Entonces vamos a ver, si esto es para los camiones pasantes, hagan ustedes unas plataformas de 27 kilómetros de asfalto, que yo no quiero ni salir ni entrar. 27 kilómetros es la distancia que hay entre 2 salidas normales en una autopista. O sea, no es un tramo muy largo donde los camiones pueden verse atrapados ante una emergencia, ¿vale? Pueden haber accesos de emergencia para salir, pero no para ser usables de manera cotidiana. Entonces, esto ya nos dice que ese tráfico pasante, que esas plataformas de asfalto que quieren hacer para el tráfico pasante, no son tanto para el tráfico pasante, son para todo un poco, porque todas las arterias a Valencia van a estar conectadas con esa nueva vía, ¿vale? Entonces, no es para el tráfico pasante, ¿vale? En principio la razón no parece que sea esa. Però és una qüestió ideològica. Els tecnòcrates del Ministeri estan fossilitzats en una visió de la societat de fa 60-70 anys i encara estan aquestes persones ahí. I com ha dit, me pareix que és Guillem, en el Ministeri, l'àrea d'infraestructures, és un ministeri dins del Ministeri. Tenen molta autonomia i ells marquen bastant les polítiques. I això és la realitat, saps? Avui en dia. O sea, quiere decir que es como una inercia, que no Sí, hay efectivamente, una razón muy es clara. una inercia. Yo creo que Perdona, sí. haciendo una reflexión rápida, puedes llegar a la siguiente conclusión. En España, desde que se integró en la Unión Europea, ha entrado dinero europeo como en otros países que se integraron más tarde. Entonces, durante décadas, 20 o 30 años, todos hemos visto construir grandes puertos, grandes autovías, mejoras infraestructuras. Han nacido en España, fruto de ese negocio, unas grandes empresas, todos sabemos cuáles son, que han ganado un volumen de negocio, de trabajo, de personas, de maquinaria, de infraestructura y una inercia de necesidad de obras que hay que parar progresivamente. Entonces, las líneas de políticas europeas ahora mismo apuestan por mejorar infraestructuras, ampliar las infraestructuras de los trenes, etcétera, pero no apuestan en ningún sentido por grandes obras, que son lo que estas empresas están acostumbradas desde hace 30 o 40 años a llevar adelante. Esas empresas, la sociedad, tenemos que hacer ver al gobierno, y el gobierno tiene que hacer ver a esas empresas, o simplemente caerá por propio peso, que ese gran volumen de obra pública se ha acabado. Pero hay otros países donde pueden ir a construir. Sí, si es que también se van, el AVE de Están Dubái, en Marruecos, el sí, AVE de ahora. Dubái lo hicieron ellos, ¿vale? Con mediación expresa. Entonces, quiero decir, esa inercia no es fácil de parar. Y aquí está la ciudadanía para hacer fuerza y decirle al Ministerio de Fomento, paren esa inercia. Dejen de coger el teléfono a ciertas personas que le están calentando los cascos, ¿cómo va lo mío? ¿Cómo va lo mío? Es esa obra, ¿vale? Y una mínima puntuación muy rápida, que la compañera hablaba de presupuestos. Ayer hablando con la compañera, extrapolar a veces no es fácil. Ejemplos rápidos. El bypass está presupuestado en 300 la primera fase, serán más. Los ingenieros que hemos consultado apuntan a que mínimo van a ser 1.000 euros. Y luego el mantenimiento que genera. El AVE Valencia-Castellón, que todavía no está, qué desgracia, no podemos ir en alta velocidad a Castellón, ¿vale? Que está súper lejos. Ni siquiera la locomotora puede coger la velocidad máxima porque no le da tiempo a frenar. Ese AVE que se está poniendo encima de la mesa a través de un túnel pasante, no sé qué, está presupuestado, estimada, entre 2.000 y 4.000 millones de euros, ¿vale? Las infraestructuras en cercanías actualmente se miden en decenas de millones de euros y la ejecución final menos todavía. Entonces, si tenéis que tener un imaginario, a ver si va a costar lo mismo hacer esto que el tren, no. Estamos hablando de unas inversiones enormes para proyectos injustificados y desfasados. Y que
una décima parte de esa inversión pública en ferrocarril sería un avance impresionante en cuanto a medios. Eso que nos quede clarísimo, ¿eh? Perdona, te lo aclaro rápidamente, ¿vale? Los presupuestos generales del Estado, donde se discuten las partidas presupuestarias de toda la nación, se tiene que votar y el PSOE la ha sacado adelante pues con Unidas Podemos, con Compromís, con un montón de partidos, ¿vale? Entonces, algunos de esos partidos que aprobaron esas partidas presupuestarias que contemplaban una partida presupuestaria para la ampliación del bypass, ¿vale? En la Generalitat Valenciana se dicen que están en contra de esa ampliación. Nosotros les preguntamos, porque hemos tenido reuniones con casi todos ellos, con Compromís, por ejemplo, con diputados del Parlamento de España, le preguntamos por esa cuestión en concreto, y la respuesta es así de sencilla, ¿vale? Para ellos, para nosotros es un poco difícil de entender. En esos presupuestos se toman medidas políticas muy importantes que condicionan la vida de toda la nación y a veces hay que ceder en pequeñas cosas. Esas pequeñas cosas es la ampliación del bypass, ¿vale? Las grandes cosas son pues la ley de vivienda, la reforma laboral, etcétera. Vale. Son cosas de la política, pero la explicación un poco es esa, ¿vale? Para que podamos participar los ciudadanos y las ciudadanas. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, porque es muy importante este apunte y está muy bien que clausuremos este acto con esa idea. Vamos a ver, es vital e importante que la ciudadanía se vuelque con esta iniciativa, ¿vale? En todas las acciones que vamos a llevar a cabo en la calle, delante de la delegación de gobierno, falta que nos aprueben que es un trámite administrativo, pero en principio el 3 de abril... El diumenge 3, el diumenge que ve. El domingo que viene, 3 de abril, a las 12 estaremos delante de la delegación de gobierno haciendo una performance y un acto de protesta. Entonces es importante y vital que se corra la voz y que a este tipo de eventos, al primero, el del domingo que viene, que la gente venga, que la gente grite, que la gente muestre su desacuerdo, ¿vale? Desde una voz de una plataforma civil que no representa a ningún partido, es la ciudadanía, ¿vale? Y eso es súper importante que lo tengamos claro. Y en posibles actuaciones, en esta batalla y en otras. Pero esto es crucial. ¿Cómo nos comunicamos? Yo, a todas las asociaciones, todas las personas, todas las entidades que no estén en el grupo de la plataforma, me gustaría que expresamente adquirierais un pequeño compromiso de que un integrante de vuestra entidad va a estar en ese grupo y va a actuar de embajador y de portavoz para el resto, ¿vale? Porque esa cascada, esa capilaridad de la sociedad es necesaria para que luego salgamos a la calle y no seamos 15 personas que nos van a tachar de abrazaárboles o de perroflautas o de lo que se les ocurra y ya están otra vez con lo mismo, ¿vale? Porque no somos perroflautas ni abrazaárboles, somos gente normal y corriente, ¿vale? Que está luchando por un futuro mejor, un aire más limpio y por parar cosas que de todas son absurdas. De otras podremos debatir. De mejorar los accesos a los polígonos se puede debatir, porque a veces es necesario y hasta es producente para la ciudadanía que no hayan tantos atascos, menos atascos es menos CO2, más seguridad vial, etcétera. Pero mejorar accesos no es duplicar una vía, ¿vale? No somos unos radicales de esto. Simplemente es usar el sentido común. Así que gracias por esta aportación y os esperamos a todos el domingo, de verdad, ¿eh?